El mensaje de hoy es un versículo que hemos leído quizá la mayoría de todos. Está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Si usted puede notar, este versículo es fácil de encontrar dos o tres divisiones. Y yo voy a presentarles dos. La última es muy interesante. Pero antes de abrazar esa última, tenemos que rendir nuestra voluntad y nuestro corazón a la primera parte del versículo, con mucha gratitud por ello. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya veo, ¿verdad? Ahí están las divisiones de este versículo. Y la traducción lenguaje actualizado me gusta de la manera que nos lo ofrece. Dios no nos negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Así también nos dará junto con Él todas las cosas. Qué hermosa escritura, ¿no es cierto? Ahora, Romanos capítulo 8 es un capítulo extraordinario. Y ahí usted va a ir observando preguntas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero todo reside en ese principio de que Dios no nos negó lo más preciado de sí. El mundo ha recibido lo mejor de Dios. Desde el principio, las Sagradas Escrituras nos narran cómo Dios creó todas las cosas y cuán admirado y satisfecho estuvo con la creación. Se dice que al sexto día coronó esto con la creación del hombre. Por eso se dice que el hombre es la corona de la creación. Y cuando hablamos del hombre, hablamos de la raza humana. Tenemos que insistir en que Dios creó al hombre y que el hombre es la corona de la creación, en el sentido de cómo originalmente tiene su valor. Ahora, el tiempo ha pasado y los que residimos hoy, que tenemos la vida, podemos ya entender ese pasado del mundo nuestro con nuestro inmediato pasado y nuestro presente. El mundo pasó y pasa por una necesidad extrema. Todo Dios lo hizo perfecto. No hay razón para decir que hay una necesidad pasada y en el presente en el mundo, pero sí la hay. En el hombre mismo hay una necesidad. Pero esta verdad no ha sido reconocida en el tiempo, que hay una necesidad. La necesidad del hombre la suscribe a los asuntos eminentemente materiales. Y no estoy diciendo que eso no sea válido. Nos preocupa no tener tal o cual cosa que son necesarios en nuestro diario. Nos preocupa desde luego.
Pero para muchos, la declaración de que hay necesidad en el mundo no será acompañada. ¿Por qué? Porque tienen vastos recursos. Si vemos en el mundo, hay naciones con vastos recursos. Se ocurrió hace tiempo clasificar a las naciones como las de primer mundo, las de segundo y los tercermundistas. ¿De dónde provino esa idea? Precisamente valorando los recursos de las naciones. Nos vamos a preguntar nosotros en El Salvador, ¿por qué no tenemos esto y lo otro que tienen otras naciones? Quizá no vamos a encontrar una respuesta que nos dé conformidad. Y nos van a enseñar a tener una actitud de poco agradecimiento por la vida en la tierra. Pero esas cosas que el hombre no ha querido entender, de que no consiste en tener ese tipo de posesión, Dios permite situaciones como las que hoy se están viviendo en Europa y parte de Asia. Dos naciones en conflicto extendieron sus alas y han hecho que situaciones que no se esperaban, por lo menos escuchábamos que podían suceder, pero no las esperábamos en nuestro tiempo. Si van a venir crisis, Dios, que aparezcan cuando yo ya no esté en la tierra, pero mientras yo esté en la tierra que no haya eso. ¿Cómo las cosas están preocupando por dos naciones a todo el mundo? Y posiblemente nosotros hoy estemos angustiados y preocupados de lo que está por venir. Pero hay otros que no tienen esta clase de preocupación, aunque los esté alcanzando y sea el motivo, la razón de lo que nosotros podemos ver como crisis. Sí, ustedes saben, hoy con el alcance del video, del satélite, cómo nos hacen un recorrido por el mundo y cómo nos admiramos de la belleza natural y material de estas naciones. A veces nos ponen algunas fotografías del país o unos videos y dice, esto no es París, esto es San Salvador. Y entonces viene y dice, es que no han estado estos en París. Pero eso que es soberbia, o perdón, que es orgullo, que no permite considerar, sí, si lo vamos a suscribir al principio de que todo era bueno y que el hombre iba a estar abastecido, sí podemos decir que hay naciones que están dentro de ese contexto. Pero el problema es que las naciones, el hombre mismo, esté poniendo su esperanza en ello. Y medio se asoma una situación adversa que va a golpear su economía o que va a golpear alguna otra cosa. Empezará a tomar medidas para su protección. Hay personas con caudales vastos, los que mucho menos pensarán en alguna necesidad. Ellos hayan solución para todo, nada les preocupa. Y si les preocupa, por ejemplo, el fin del mundo, se han puesto a la venta búnkers para protegerse. Hay unos búnkers que cuestan como 4 millones de dólares para protegerse del fin del mundo. No quiere reconocer que hay una crisis
Porque tampoco lo suscriben al principio de las cosas, como Dios diseñó todo. Pero a estos que no quieren entender que sí hay crisis, y la estoy suscribiendo en este momento en esa parte natural, material, que deben de entender lo que dijo Jesús: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hablar de que el mundo recibió lo mejor o que el mundo pasó y pasa por una necesidad extrema, muchos no la van a considerar así, a algunos otros se nos es más fácil. Pero hay una necesidad general que tampoco el hombre, aquel que está en condiciones, que la vida le sonríe, como se dice, no la quiere reconocer. Y muchas veces hasta los que no están en condiciones favorables en la parte financiera, y es la necesidad de índole espiritual. Entonces, desde el cielo hay una observación. Allá están levantando palacios, construyendo esto, construyendo lo otro, al estilo de Nabucodonosor, diciendo: esta es la gran ciudad que yo he edificado. Propios y extraños lo reconocerán y dirán que este es Nabucodonosor el Grande. Dejando a un lado precisamente su parte relacional con el Dios único y verdadero. Porque el hombre, mientras se considere que no le hace falta nada en la vida, él no va a encontrar esa necesidad que está en su interioridad, que se llama necesidad espiritual. Y aunque al mundo no le parece esta declaración, que le incomoda, nada que se ofrece fuera de Cristo va a saciar la necesidad espiritual. Nada. El Señor, conociendo el origen del pecado, el que trajo la muerte, siempre tuvo conocimiento del medio adecuado para superar dicha realidad y proveyó la solución. El mundo puso a Dios a ver. Un sector está en condiciones favorables, pero otro no está en condiciones favorables. Hay un sector que, a pesar de su condición, está considerando reverenciar a Dios, a quien no ha visto, a quien no conoce, pero que tiene la idea y tiene la certeza de que nada que se mueve por sí mismo, sino que hay un poder que lo hace y lo pone en movimiento, incluyéndonos a nosotros que hoy respiramos. Este respiro suyo y mío viene del cielo, viene de la presencia de Dios. Por eso amamos la vida y por eso rendimos nuestro reconocimiento al Señor, porque Él es el que nos tiene de pie. Muchos otros lo atribuyen a la fortuna, a dioses raros y extraños o a sus bondades de vida. El mundo ha recibido lo mejor de Dios desde la creación, pero el mundo pensó que lo mejor son las cosas. Y las cosas, cuando no están, muchas veces nos instan a caer en situaciones que riñen con la presencia de Dios en nuestra vida, que tiene que ver con la muerte espiritual. Entonces es preocupante para Dios desde los cielos cómo cambiar esta situación, esta realidad del hombre, la corona de la creación, cómo cambiar esa realidad. Yo quiero tener un pueblo para mí, dijo Dios. Pero ese deseo de tener un pueblo propio también lo llevó un momento a una frustración. Le dio normas que encajaban exactamente en su observación, el poder tener una relación con Él.
Él se ofreció y les dijo: yo voy a ser para vosotros vuestro Dios, y ustedes serán para mí mi pueblo. Yo no sé si eso es impresionante para nosotros, pero que le diga a Dios a ellos: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser vuestro Dios. Pero lo estoy diciendo en tiempo pasado, ahora lo quiero decir en tiempo presente. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Pero hay una barrera que no puede hacer que se tenga una relación y una comunión con Él, y es el pecado. ¿Cómo resolverlo? Y aquí está. Como en una imaginación, Jesús vamos a hacer esto. Te voy a entregar a ellos. Te voy a ofrecer a ellos. Eres el único que puedes volvernos a la relación. En este diseño eres el único, no hay otro que nos vuelva a esa relación. Y el apóstol Pablo dice: Dios no escatimó lo mejor de sí y lo dispuso al mundo. El no escatimó tiene que ver con dar la menor cantidad posible de una cosa o gastar lo mínimo. Eso quiere decir, no escatimó, no pensó en dar lo mínimo, sino que pensó en darlo todo. Por eso no escatimó. Tiene que ver con el que no evitaría el sufrimiento y la muerte de Cristo, porque todo iba bien. El mundo está en necesidad. El pecado le llevó a esta situación. Hay enfermedad, hay dolencia, hay esto y hay lo otro. Y tu presencia va a cambiar la historia de muchos allá. Y no quiero decir que no pudo haberle dicho de todos. Pero hay unos actos donde la voluntad se expresa con prontitud hacia Dios. Pero hay otros momentos en que el hombre no tiene esa espontaneidad hacia Dios. Parece que espera algo que lo mueva un poquito, pero viendo la realidad de nuestros tiempos, ni la pandemia nos sacudió a la raza humana para considerar y valorar la gracia y la bondad de Dios en la vida. Sáquennos del encierro, parece que se decía, se escuchaba. Déjennos salir. Tenemos derecho a tener una vida normal, que las cosas se normalicen. Y todo eso estaba bien. Pasada la guerra o durante la guerra, yo siempre admiré el desarrollo de la ciudad, que allá estaban construyendo una gasolinera, esto y lo otro, y que la vida nocturna había vuelto a la ciudad. Yo era uno de los que estaba emocionado por eso. No por las cosas que hacían, sino porque se miraba que estábamos venciendo la situación y que estábamos moviendo hacia adelante. El problema es que detrás de todo ello puede haber corrupción y puede haber maldad y puede haber toda clase de cosas que alejan, distancian a Dios. Y este mismo momento en el mundo y en nuestra casa están sucediendo cosas que en vez de atraer a Dios, lo están distanciando. Parece que es una desigualdad con decir que Él se acercó, que Él no escatimó. Pero estoy en el contexto de que no todos lo valorarían. Pero su amor lo ha mostrado para todos. Sabe que Él no odia a ninguno de nosotros. Él ama al mundo. ¿Cuántos creen que Dios es amor? Dios ama.
no escatimó, no redujo el proyecto. Vas a hacer bien, pero vas a llegar al sacrificio y vas a llegar a la muerte. Y no está hablando de una muerte común, está hablando de una muerte que verdaderamente acusaba y señalaba a esta persona como lo peor de ese momento. ¿Creen ustedes que por bueno ha llegado a la cruz? La cruz era reservada para los peores. Y Jesús fue visto como uno de los peores. A otros salvó, sálvese a sí mismo, decían. Pero su Dios y mi Dios no escatimó. Entonces viene San Pablo y nos dice, y yo sé que está esperando la segunda parte del mensaje, si nos dio con Él, si nos dio a su Hijo, si no lo escatimó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, esta es una declaración extraordinaria. Si ya nos dio a Jesús, dice Dios, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Si ya nos dio a Jesús lo mejor de Dios, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo pensé que se iba a inspirar y a emocionar con esta declaración. Si ya nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? El apóstol Pablo argumenta de mayor a menor. Si Dios ha dado lo más grande, ¿cómo no nos dará también con Él las cosas menores? No es de extrañar que detrás de la decisión de darnos a su Hijo amado en propiciación por nuestros pecados, tenga la disposición de darnos todas las cosas. Si nos dio el bien mayor, ¿cómo no habrá de darnos los bienes menores? Si nos dio el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cómo no nos dará por añadidura las demás cosas? La idea de Pablo es simplemente esta. Si es una cosa buena, Dios nos la dará, porque Él ha demostrado ya su bondad, su generosidad, su gracia y su misericordia. Cuando nos dio el regalo de todos, nos dio a su Hijo, nos dio a su Hijo. Si usted ya abrazó a su Hijo, si ya usted goza del beneficio de esa dádiva de su Hijo, esté seguro que juntamente con Él vienen todas las demás cosas. Porque todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, le pertenecen a Él. Y usted como su Hijo tiene derecho, tiene acceso a esas demás cosas mediante el favor de la bondad y de la voluntad de nuestro Dios. Pero tengo que buscar esta observación. No nos va a negar algo bueno. Pero no olvidemos que hemos de pedir como conviene. Eso lo dice la Biblia. Pidan como conviene. Para nosotros todo lo que pedimos es conveniente. Pero Dios sabe como buen padre que no todo lo que estamos pidiendo es conveniente. Y fue Jesús quien dijo: Padre, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Vea lo que dice: si siendo malos tened buenas actitudes hacia vuestros hijos, se esfuerzan por darle a sus hijos lo que ellos están pidiendo o deseando, ¿cómo no lo hará con vosotros vuestro Padre que está en los cielos? Pero padres, ¿damos todo lo que los hijos piden?
Hay cosas que piden que no tienen razón en esta etapa de su vida. Que eso tiene que ver para otra condición, otra etapa. Y hay cosas que no van a tener cabida nunca. Me quiero matar. Dame el puñal, dame el cuchillo, dame la pistola porque me quiero matar. Aquí está, hijo. Usted va a buscar a un psicólogo, este necesita un psicólogo. Entonces tenemos que decirle a Dios, ayúdame a orar como conviene. Sé que todas las cosas tú las tienes para mí, pero tú sabes lo que me conviene. ¿Está conmigo? Y no olvidemos tampoco que hemos de pedir de acuerdo a su voluntad. Nosotros ya tenemos una voluntad establecida para Dios. Señor, que se haga tu voluntad. Pero cuando ya aparece la voluntad de Dios, reñimos. Porque no está conforme mi diseño. Queridos hermanos, no es según nuestro diseño. Hace 48 años, 50 años la conocí a ella. Yo no sé si está alegre porque me conoció, pero anteriormente en la casa pastoral, la esposa del pastor decía que una señorita de esa iglesia había nacido para mí y yo para ella. Me engatusó. Porque era la esposa del pastor y si ella estaba hablando así, ella estaba en la verdad. Pero cuando la iba a ir a visitar, ya salido al ministerio, me arrodillé. Le dije a Dios, nunca he orado por esta amistad, pero ahora oro por esta amistad. Si es tu voluntad, Señor, yo la voy a ir a ver, pero si es tu voluntad, guíame, perdona porque en otro tiempo no oré por eso, hasta hoy. Sentí que Dios me dijo, ¿cómo qué? Y yo de una manera simple, ingenua o como se quiera, como que diga que no somos novios. ¿Deseaba eso yo? Sinceramente no. Pero esa fue mi salida. Llegué a la ciudad, ella llegaría el día siguiente. La misma hermana que me había dicho que había nacido yo y ella el uno para el otro, me hace una pregunta. Hermano Orlando, ya no son novios con la hermana fulana. ¿Por qué me pregunta? Le dije. La semana pasada dijo ella que ya no era nada. Así ella lo dice así, al día siguiente di la vuelta, mis hermanos. No me despedí porque si esperaba despedirme, no, di la vuelta, me acordé como que diga. Y la encontré a ella, mire usted. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestro bien y Él no nos va a dar algo que no sea para nuestro bien. Entonces viene Dios mismo, llega Jesús, esta es la oración que está haciendo, desea esto. Entonces van al sistema y buscan dónde clasifica esta petición y en qué tiempo eso puede suceder o no clasifica para nada. Que esto no cambie nuestro pensamiento, que si Dios nos dio
a Jesús, como no nos dará con Él todas las demás cosas. Dios conoce su necesidad y Dios conoce nuestra necesidad. Aferrémonos a estas palabras. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso dice la palabra de Dios. Yo no sé cuál es en este momento su inquietud, su necesidad. Pero ese Dios que nos dio lo mejor puede responder a esa necesidad hoy. Quizás se vea difícil, imposible quizá, pero estamos en el campo de lo posible, porque en Dios todo es posible. Usted conoce sus peticiones, el Señor las sabe. ¿Cuánto tiempo tenemos de estar orando por ella? El Señor lo sabe. Pero de lo que estoy seguro, que es buen Padre. Y si ya nos dio una muestra grande de su amor, eso venía con Jesús y está en Jesús. Y aquí está a nuestra disposición. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.